digital. Estamos dando la bienvenida, ahora sí, amigos, a Gonzalo Chávez, economista, analista, que se ha vuelto famoso por una frase, el Colchón Bank, que todo el mundo habla, autoridades, el presidente, todo el mundo ha asumido esta linda palabra que ha acuñado Gonzalo Chávez, a quien le damos ya la bienvenida para que nos comente por qué no hay dólares en el país, por qué están escaseando los dólares en Bolivia. Buenos días, Amalia, buenos días, Cacho, un placer estar con ustedes. Bueno, la respuesta es muy sencilla, no hay dólares porque nuestras exportaciones han bajado de manera significativa, especialmente las que salen del Estado. Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares en 2014 y ahora exporta en gas 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, ahí tienes la primera explicación de por qué no hay dólares. No hay 4.600 millones de dólares. Por otra parte, lo que ha ocurrido es que también tú tenías dólares de reservas. Tenías un chanchito en el Banco Central de Bolivia, donde guardabas tus reservas internacionales para situaciones de emergencia, tenías 15.000 millones de dólares de reservas internacionales y estas han bajado a algo como ahora 1.800 millones de dólares. O sea, no solamente ya no te entra dólares, sino los dólares que tú tenías te los has gastado. Esa es una de las razones por las que no hay dólares en Bolivia, así de simple. Y lo que ha pasado después es que después del 2014, la mayoría de los años hemos tenido déficit comercial. Eso significa más importaciones que exportaciones. Para cerrar todos estos huecos que el gobierno tiene, ha usado reservas internacionales por una parte y por otra ha utilizado el déficit público, ha gastado mucho más de lo que tiene. Entonces, en esta circunstancia, la escasez de dólares es estructural, no es de 50 millones de dólares, no es de 500 millones de dólares, tiene que ver con el agotamiento del modelo primario exportador rentista por el hecho de haber estrangulado a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, que le daba a Bolivia los dólares e ingresos, ¿no es cierto?, de los 6.600 millones de dólares en el erario nacional por renta gasífera se quedaba más de 5.489 millones de dólares, incluyendo mercado interno. Eso ha bajado ahora a menos de 2.000. Entonces ahí están todas las razones por las cuales hay una enorme escasez de dólares en Bolivia. Es estructural, no se va a pasar. No es, el problema no es simplemente decir, bueno, la culpa lo tienen los opinadores, los asambleístas, los exportadores, ahora los banqueros, etcétera, sino entender que estructuralmente la economía boliviana ya no tiene generadores de dólares importantes que sobre todo estaban en el tema gas. El resto de sectores es muy poco. Ha crecido bastante el sector minero cooperativista especialmente. Exporta 6.000 millones de dólares en total y 3.000 de lo que es minería del oro. Sin embargo, para el Estado solo pagan 2% de impuestos. Por lo tanto, pues sus ingresos son muy bajos. Entonces no hay mucho misterio para entender que el dólar ha desaparecido por las malas políticas hidrocarburíferas, por habernos tirado toda la plata de las reservas internacionales y no tener fuentes alternativas. Y hemos entrado a la estrategia de los puchitos, ¿no es cierto? Es decir, el presidente te dice que las cosas están bien y te dice que tiene 54 millones de dólares. Bolivia necesita por año 13.000 millones de dólares de importaciones. Por mes necesita 1.000 millones de dólares. Comprenderán, 54 millones de dólares es pues moco de pavo, ¿no es cierto? El gobierno dice, bueno, ahora me tienen que conseguir dinero de los préstamos. Ahora están peleando por un poco más de 600 millones de dólares, por una sola vez. Pero faltan para el Estado boliviano, pues, 4.000, 5.000 millones de dólares. Y las fuentes alternativas, tanto de lo que iba a ser el litio, pero también de lo que pudo haber sido, ¿no es cierto?, las otras exportaciones, sustitución de importaciones, todo eso es caja chica. No hay los recursos suficientes para volver a la vieja normalidad donde llovía dólares en Bolivia debido a la bonanza que se produjo en el sector gas natural. Le doy paso a Amalia, que tiene una consulta para cerrar la participación. No, clarísimo, Gonzalo, clarísimo.
clarísimo. Quiere decir que esto no lo arregla ni Mandrake, salvo que haya un cambio en la orientación económica. Sí, no, la explicación muy simple, no se trata de juntar puchitos exportando un poquito más de aquí, persiguiendo banqueros o consiguiendo 54 millones del Colchón Bank. Tú necesitas un cambio estructural y comienza por cerrar el déficit público. Imagínate las reservas internacionales como una piscina gigantesca que el 2014 tenía 15 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares se han chorreado por un huecazo, ¿no es cierto?, por un agujero que hay debajo de esa piscina que se llama déficit público. Entonces, ahora querer reponer con 50, con 100, con 500, imposible, porque el hueco sigue gastando. Eso no va a pasar, es muy simple, eso no tiene que ser neoliberal, libertario o populista o lo que sea, es simplemente sensatez de una buena familia. Si no te entra ingresos suficientes, no puedes gastar más de lo que tú ingresas, y el gobierno viene gastando más de lo que tiene hace 12 años, no es una cosa de hoy día, ayer, es hace 12 años que no consigues eso. Entonces, si no cierras el déficit público, difícilmente vas a poder resolver las cosas. Ahora, a mediano y largo plazo tendrás que apostar a las exportaciones vía turismo, diversificar en otras direcciones, en fin, ya tendrás. Pero lo primero que tienes que hacer, no te puedes clavar en la piscina de las reservas internacionales de pechito cuando hay una del cosita súper delgada de agua de 1.800 millones de dólares, de los cuales la mayoría son oro, ¿no es cierto? Y en efectivo tienes 140 aproximadamente millones de dólares, que no da ni para 3 días de importaciones de diésel. Entonces, esa es la realidad de los hechos. Entonces, y no se aborda. Y el gobierno lo que hace es encontrar culpables y no soluciones, ¿no es cierto? Los culpables seguramente ya se le van a acabar en breve. Gonzalo, hay movilizaciones del sector gremial, los informales quieren un dólar barato, pero quieren dólares, sobre todo dólares. ¿Podrá resolver esto el gobierno? Mira, lo que ha pasado durante todos estos años es que el sector informal es la base del modelo económico, del modelo de desarrollo actual. En Bolivia, Lenin estaba equivocado. No es el capitalismo, no es el imperialismo la fase superior del capitalismo, sino la informalidad es la fase superior del capitalismo de amiguetes que tenemos, ¿no? Entonces, han creado un sector sumamente grande en base a un tipo de cambio fijo que cuando había muchos dólares se lo podía mantener. Entonces, han hecho que la economía boliviana, especialmente la informal, que importa muchísimo, que pasó de importar 3.000 millones de dólares a 13.000 millones de dólares más contrabando, 16.000 millones de dólares, pues sea completamente dependiente a un dólar barato. Al ser el dólar barato, tus importaciones han crecido brutalmente, como hemos visto, y además han importado inflación baja. Entonces, ahora que no hay dólares por las razones estructurales que hemos mencionado, pues vas a tener a la gente pidiéndole, porque has generado dependencia de esta economía informal gigantesca de los dólares que antes venían del Estado, sobre todo con la exportación de gas natural. Entonces, es una economía informal gigantesca. El modelo económico boliviano es un capitalismo de amiguetes sobre un mar de informalidad, ¿no es cierto?, que le ha permitido al gobierno, de alguna manera, crear empleos que ahora se vanagloria, pero de pésima calidad, en realidad trabajos muy precarios, y al mismo tiempo con un tipo de cambio real apreciado, hacer que los productos de afuera sean muy baratos. Tal vez para terminar explicaremos lo que es apreciación del tipo de cambio real. El día de ayer era día de Villazón, yo soy de Villazón, saludo a los de Villazón, y les quiero contar que en Villazón, por ejemplo, en mis épocas, cuando era joven, nosotros comíamos todos los días bife de chorizo argentino, espectacular, dulce sancor y vino toro. Si vino al mundo y no toma vino toro, ¿a qué vino? Esa era la consigna. Y recibíamos, entonces eran muy baratos los productos. ¿Qué había pasado? El tipo de cambio estaba apreciado, es decir, los productos de afuera en la relación del cambio eran baratos para el caso de Bolivia. Por eso en mi casa había bife de chorizo todos los días. Ahora, ¿qué pasó después? Resulta que había una devaluación y ahí de la noche a la mañana aparecía
el bife de chorizo, pero en su versión boliviana, que es el bife a la James Bond, frío, duro y con nervios de acero. Entonces, eso impedía, por supuesto, entonces, esos son los cambios. Bolivia ha estado durante mucho tiempo con el tipo de cambio apreciado artificialmente por el gobierno, haciéndonos comer bifes de chorizo baratos, ¿no es cierto?, pero matando a la industria nacional. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por esa explicación y estaremos contigo en cualquier otro momento. Muchas gracias. Un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.